Queridos amigos de este maravilloso país llamado Chile, hoy os voy a contar una historia que casi nadie conoce. Una historia que mezcla operaciones secretas, inteligencia internacional y una recompensa reservada solo para unos pocos. Hoy volvemos a hablar de esos agentes secretos que participaron en misiones no oficiales, misiones que en teoría nunca existieron, y de un reconocimiento entregado personalmente por Augusto Pinochet, un objeto simbólico, casi legendario, un corvo de oro, amigos y amigas. Pero para entender por qué se entregó este objeto, primero hay que volver a esta serie que he subido aquí en el canal, donde tenéis estos vídeos dedicados a estas operaciones secretas que ocurrieron en las sombras. Aquí hemos investigado y explorado episodios muy pocos conocidos de la historia militar de Chile y de su servicio de inteligencia, el cual posiblemente algunos de vosotros ya erais conscientes de que esto realmente pasó. Pero para todos aquellos que no sepáis este momento de la historia, porque yo considero historia militar de Chile, donde primero hablamos de la Operación Carnaval, una operación rodeada de mucho misterio y secreto. Después analizamos el extraño caso de esos tanques que desaparecieron en el mar, un episodio que todavía genera preguntas. Y finalmente apareció en esta historia digna de un guión de película, el Mossad, uno de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo. Un reconocimiento hacia Chile. Lo que parecía una historia aislada comenzó a transformarse en algo más grande. Operaciones internacionales, contactos entre servicios de inteligencia y misiones que nunca aparecieron en los registros oficiales, porque durante la Guerra Fría Sudamérica fue uno de los grandes escenarios de esa lucha entre bloques. Muchas operaciones que se realizaron en ese periodo jamás fueron reconocidas públicamente. Estos servicios secretos chilenos trabajaban en el silencio, sin uniformes, sin conferencias de prensa y, en muchísimos casos, sin dejar ningún documento. Según algunos testimonios, ciertos agentes chilenos participaron en misiones especialmente delicadas, misiones que implicaban infiltración, operaciones encubiertas, cooperación entre otros servicios de inteligencia a nivel mundial. Y cuando estas operaciones terminaban en éxito, el reconocimiento tampoco podía ser público. Y es aquí cuando, a final de toda esta historia apasionante, aparece este objeto simbólico, el Corvo de Oro, una versión no oficial de este símbolo tan conocido del ejército de Chile. Un cuchillo corvo que se hizo muy famoso en la Guerra del Pacífico. En aquella guerra, los soldados chilenos lo usaban como arma de combate cercano. Con el tiempo, este corvo se transformó en algo más que un arma. Se convirtió en un símbolo de combate, de resistencia y tradición militar. Y ciertos círculos del ámbito militar decían que existía una versión muy especial. Una versión que no se entregaba en ceremonias oficiales. Un premio de honor que solo se le concedía a esas personas que se jugaban su vida por la patria. Héroes que nunca aparecieron en los libros de historia. Pero, amigos y amigas, hay un libro que habla de todo esto, donde según el relato del coronel René Carnemil, existía un reconocimiento para ciertos agentes que participaron en operaciones de inteligencia. No era una medalla militar tradicional, tampoco formaba parte de las condecoraciones oficiales del Estado. Era un halago, era un símbolo reservado para aquellos que habían participado en esas operaciones tan discretas.
donde después de varias de estas operaciones se habría organizado una ceremonia privada, sin cámaras, sin periodistas, nada de discursos públicos. Una sala con un grupo pequeño de personas. Según este relato, los agentes fueron llamados uno por uno y allí el entonces jefe del Estado chileno Augusto Pinochet habría entregado personalmente este objeto. No se daban explicaciones, no se describían las misiones. Todos los presentes allí en la sala sabían que lo que había ocurrido debía permanecer en secreto. Y el problema de estas historias es que son difíciles de comprobar. No existen documentos oficiales que describan la entrega de este Corvo de Oro. Tampoco existen registros en las condecoraciones militares conocidas. Por eso, algunos historiadores consideran que podía tratarse de una tradición informal dentro de algunos ciertos círculos militares. Otros creen que esta historia fue exagerada con el tiempo y algunos aseguran que el Corvo de Oro existió realmente, pero eso siempre estuvo destinado a permanecer fuera de los archivos oficiales. Nunca fueron contadas públicamente. Quizás aquellas historias están guardadas bajo llave en alguna habitación, en algún rincón del país chileno, guardadas durante décadas, en la que aparecen los nombres de esos agentes que nunca aparecerán en ningún libro de historia. Tal vez el Corvo de Oro fue simplemente un símbolo interno que a lo largo de los años nunca podría ser público, porque en el mundo de los servicios secretos hay una regla que casi siempre se cumple. Las operaciones más importantes son las que nadie conoce. Y quizás en alguna parte de vuestro país todavía exista alguien que guarda ese corvo dorado, en memoria de hombres que actuaron cuando otros no podían hacerlo, en silencio, en la oscuridad, donde cada decisión exigía valentía. No buscaron un reconocimiento, no esperaron ser reconocidos, solo cumplieron lo que creían que era su deber, que era proteger a su país y a su gente. Años más tarde, algunos de ellos fueron condenados por la justicia. Sus nombres fueron marcados, pero también, amigos y amigas, quedaron en el olvido. Porque más allá del juicio de la historia, hay algo que no cambia: el valor de quienes estuvieron allí. A veces los héroes no son recordados, pero su historia nunca desaparece. Y nada más lejos de intentar ofender a nadie, me gustaría saber vuestra opinión de todo esto. ¿Qué opináis? Os leo por comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Fuerza Chile!